Pastor Johan, Gracias. bendiciones, bienvenido. El tiempo Muy es amable. tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, iglesia. Qué lindo estar con ustedes esta mañana. Hoy, hoy tengo el privilegio, va a ser un poquito más para adelante porque me gusta estar más cerca con la gente, no sé por qué, ya la costumbre. Hoy tengo el privilegio de que hoy me acompaña mi esposa, que está allá atrás, ¿verdad? Melissa, y mi hijo, que bueno, que ya se lo llevaron atrás, ¿verdad? Porque si no hacía fiesta aquí, entonces mejor evitar algún inconveniente. Qué alegría, en serio, me alegra estar una vez más con ustedes. El pastor cuando me escribió para venir a compartir, no lo dudé, le dije que sí una vez. Y es un gozo, la verdad, es un gozo que a mí me alegra siempre compartir la palabra de Dios en otros lugares. El día de hoy me gustaría tener un mensaje de esperanza para nosotros. Pero me gustaría iniciar diciendo algo. Y tal vez va a ser algo que no queremos escuchar. Pero hay gente que lo piensa y lo dice. Cristo no viene. Cuando escuchamos esa frase, nos choca como cristianos. Cristo no viene. ¿Por qué nos choca esa frase? Porque nosotros tenemos la esperanza y en anhelo que Él sí va a venir. Pero les digo algo, hay gente allá afuera que cree que Él no viene. Hace 2000 años Él vino y hace 2000 años Él dijo que iba a regresar. Y han pasado 2000 años y nada. Todo sigue igual. El mundo no ha cambiado. Seguimos teniendo problemas de guerras, seguimos teniendo iglesias, seguimos teniendo gente que no cree en Dios, seguimos teniendo pandemias, seguimos teniendo enfermedades, aflicciones. El mundo sigue igual y Cristo todavía no viene. Bueno, si me quedo hasta ahí, pues todos nos quedamos desanimados hoy, pero no es así. Hay una razón por la cual todavía Cristo no ha venido. Y esa es lo que yo llamo la buena tardanza. La tardanza de Dios es la esperanza de nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo su voluntad. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso. Había un proverbio chino que una vez escuché que me encantó porque es algo que lo motiva a uno a ser puntual. Decía así: llegar 10 minutos antes es temprano. Llegar 5 minutos es ser puntual. Y llegar puntual es llegar tarde. Nosotros muchas veces hemos visto la tardanza como algo malo. Si usted llega varias veces al trabajo tarde, ¿qué pasa? Los despiden, ¿verdad? Entonces siempre se han visto que la tardanza es algo malo. Y realmente hay conceptos donde nos dicen que el tiempo es oro. Y eso es un pensamiento muy gringo. Para los gringos el tiempo, cada minuto cuenta. Cada minuto tiene un valor, porque para ellos todo está programado de esa manera. Para nosotros el tiempo como personas también es importante. Y sí, lo es. Si nosotros decimos que el culto va a empezar a las 10 y va empezando como a las 10:30, entonces estaríamos prácticamente creando una cultura de que la gente llegue tarde siempre al culto. Pero si el culto dice que empieza a las 10, aunque hayan 10 personas, ya la gente se va a ir acostumbrando a empezar a venir tarde. Genera una disciplina también. Por eso, la enseñanza de hoy nos va dirigida hacia esa tardanza que sí es buena, que es la de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control del tiempo. Porque Él es el dueño del tiempo. Y esa tardanza nos beneficia a nosotros. Una de las cosas que se pensó mucho a través de la pandemia, especialmente en el 2020, y que usted lo escuchaba, era que Cristo viene.
No sé cuántos de aquí escucharon que durante la pandemia o pensaron que ya Cristo está aquí pronto. Yo escuchaba a personas decir que esto ya estamos prácticamente viviendo los últimos días y que Cristo no menos de 5 años ya viene aquí por nosotros. Claro, qué lindo sería que Cristo viniera, pero hay cosas que todavía nos toca que hacer. Y mientras esperamos, tenemos que seguir adelante. Cristo ha venido o está viniendo desde el primer siglo. No habían pasado unos cuantos años, por lo menos puedo decir unos 20 años, cuando ya la gente estaba deseando que Cristo viniera. Porque para ellos, en el momento de la persecución, estaban viviendo sus últimos tiempos. Estaban diciendo, ya ahora sí estamos viviendo la gran tribulación, ya ahora sí estamos viviendo el apocalipsis. Cristo viene pronto. Y adivinen qué. Estamos en el 2022 y Cristo todavía no viene. Y eso es bueno, se los digo, iglesia, se los digo porque eso al final más bien nos va a motivar a nosotros a seguir siendo su voluntad. Por eso, para el día de hoy me gustaría que fuéramos a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y ahí vamos a ver el texto que el Señor nos tiene para hoy. Ahí en sus Biblias, si ya estamos en el texto, se van a dar cuenta que hay un título que tiene este pasaje. En algunos va a decir, el día del Señor vendrá. En otros dice, el día del Señor. Me encanta este título, porque este título no es haciendo referencia al día de Johan cuando Dios vendrá, o al día de que la iglesia quiere que Dios venga. No, es el día del Señor. O sea, entonces una de las cosas que tenemos que tener claro es que ese día lo tiene reservado Dios. Y por eso no es bueno estar haciendo especulaciones, ¿verdad? Si ustedes han visto a lo largo de nuestra historia, aquí los que somos generación más atrás del milenio, nos dimos cuenta o se hablaba que en el 2000 el mundo se iba a acabar. Y se decía que cuando se hiciera el cambio a las 0 y 0, las computadoras se iban a desconectar, que los aviones se iban a caer, y veíamos las iglesias estar recaudando víveres en latas para después vivir el desastre. Una vez tuvimos la oportunidad, en el 98, invitaron a mi papá a predicar en una iglesia, y fuimos a esa iglesia y el pastor nos llevó a la parte de atrás de la iglesia y nos enseñó un bodegón donde estaba lleno de latas de comida. Y uno se pone a pensar, qué bueno, seguro están recaudando víveres para dar. Después, cuando él dijo, no, es que esto lo tenemos reservado si pasa algo en el 2000. Yo no sé qué pasó después, porque vino el 2000 y todo normal. Seguro tuvieron que repartir eso. Pero había ese pensamiento. Tiempo después, ya más para acá, en el 2012, se hablaba también de que el mundo se iba a acabar por el calendario maya. Y siempre se ha especulado ese misterio, que es un misterio que el Dios solamente tiene la respuesta. Pero aquí, como dice Pedro, es el día de Dios. O sea, está reservado para el Señor solamente, y Él es el único que tiene la respuesta. Y leo así el pasaje. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador
por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, este texto nos va a hablar de 3 puntos importantes para la enseñanza. El primer punto es recordar lo que nos ha enseñado, es decir, refresquemos nuevamente la mente. Pedro invita aquí a sus lectores a que recuerden, a que sigan viviendo esa vida de integridad. ¿Y qué es una vida íntegra? ¿Cómo es esa vida íntegra? Bueno, por eso Pedro hace alusión a que ya les escribió una segunda carta. Es decir, en la primera carta ya les había dicho cómo tener una vida íntegra. Y esa era la siguiente manera. Cuando uno va a 1 Pedro capítulo 1, uno se da cuenta cómo es vivir en integridad. Dice así los versículos 15 y 16: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Entonces, Pedro invita a la gente de esta época a que sigan viviendo en la integridad. Y también ese mensaje es para nosotros. Sigamos siendo personas íntegras. Sigamos viviendo en la santidad. Seamos santos como Dios es santo. Porque una de las cosas que he visto después de la pandemia es que muchos cristianos se han perdido. ¿Cuántas iglesias se han quedado vacías? Porque después no supieron afrontar la situación, no supieron afrontar la prueba de Dios y perdieron la integridad y se perdieron. Por eso Pedro aquí anima a la congregación a que le escribe a que se mantengan firmes. Porque a pesar de las situaciones, de las tribulaciones que estemos viviendo, tenemos que seguir siendo personas íntegras. Tenemos que seguir siendo santos. Porque muchas veces perdemos el camino cuando no sabemos lo que es vivir en santidad. También les da un consejo. Y ese consejo es que sigan escuchando las palabras de los profetas. No que escuchen a los falsos profetas. Muchas gracias, hermano. Y también las palabras de los discípulos, porque en ellos estaba la verdad. ¿Y quién eran estos santos profetas? Bueno, en el capítulo anterior del capítulo 3, Pedro hace alusión a que esos profetas eran aquellos que hablaron de Jesús. Eran los profetas del Antiguo Testamento. Eran esos profetas que anunciaban la verdad. Y eran esos profetas que anunciaban la venida del Señor.
¿Y cuántos años después de esa pronunciación de sus profetas vino Cristo? Si nos basamos que el último profeta que lo profetizó, que iba a venir, iba a ser Malaquías, después de Malaquías pasaron más o menos 400 años y un poquito más para que Cristo viniera. ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pedro con esto? Que estas palabras son reales. Es que sí va a venir Cristo, sí va a venir, tengámoslo en mente, pero igual no sabemos el día que Él vendrá, porque ese es el día del Señor. Y obviamente Pedro les dice que no escuche a los falsos profetas, porque los falsos profetas eran las personas que desviaban la verdad y eso los llevaba a la destrucción. En cambio, los santos profetas eran aquellos que siempre pronunciaban la verdad y buscaban en las personas la salvación en Cristo Jesús. Y eso era lo que los discípulos después predicaban. Era esa verdad. Hoy en día tenemos falsos profetas. La sociedad está llena de falsos profetas. Nos han querido meter cosas, ideologías, pensamientos, filosofías que vayan en contra de la verdad. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a dudar o a creer esas verdades? Qué triste es ver una iglesia que empieza enseñando la verdad y que a lo largo del camino se va perdiendo. Hoy en día tenemos iglesias, y estamos hablando de iglesias tradicionales, iglesias que fueron los motores para hoy estar aquí presentes. Aquellas iglesias que empezaron con el protestantismo, hoy en día se han perdido. Hoy ya enseñan otras cosas. Han sacado teologías que van en contra de los pensamientos cristianos. Sacan cosas de la Biblia, textos fuera de contextos para crear pretextos, para justificar. Pero se nos olvida que solamente hay una verdad y que esa verdad siempre nos hará libre del pecado. No tenemos que ser alcahuetas y mucho menos justificar esas cosas. Por eso siempre recuerden lo siguiente: aquí cada domingo se para el pastor o invitados a predicar, y tengan en mente que ellos enseñan la verdad. Nosotros somos de la denominación de la iglesia bíblica, y por eso es iglesia bíblica. Nosotros nos fundamentamos de la palabra de Dios. No andamos cambiando, no andamos haciendo especulaciones, porque nos basamos en lo que la palabra dice, y la palabra es la verdad. El segundo punto, y esto nos lleva al segundo punto, que es no hacer especulaciones. No andemos inventando. Que el segundo punto es cuando Pedro dice que ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. En esta sección Pedro nos abre el panorama un poco de lo que estaba pensando la iglesia en ese momento. Y habían personas que eran burladores entre ellos, personas que no creían que la segunda venida va a pasar, que eso era un puro mito. Sin embargo, Pedro aquí hace mención del pasado de Israel, cuando ya había una primera creación, y cómo esta fue destruida por el agua, una destrucción dada primeramente por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál creación estamos hablando aquí? ¿Cómo es esto que Pedro nos habla de dos creaciones? Bueno, la creación ha sido una en términos de la historia del mundo. Desde el principio hasta el día de hoy la tierra se ha mantenido. Pero
En términos bíblicos, cuando hablamos de la primera creación, estamos hablando desde Génesis 1 a Génesis 7, donde se da el diluvio. El Señor ahí destruye a la humanidad por medio del agua. Pero ¿a quiénes destruyó Dios en ese momento? Aquellos que se burlaron de Noé. Eso fue lo que Él destruyó. Por eso Pedro hace alusión a eso, porque ¿quiénes eran los burladores? Bueno, los burladores eran los mismos falsos profetas, pero también eran aquellos que se burlaron de Dios por lo que Moisés estaba profetizando en ese momento. ¿Y qué hizo Dios con esos burladores? Los ahogó, los eliminó. Hay un proverbio que nos hace referencia con lo que el Dios hace a los burladores. Y ese proverbio, ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 3, pero dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. O sea, este proverbio nos enseña lo que Dios le va a hacer a esos burlones. Y cuando hablamos de burlones, no es aquellos que se ríen de nosotros, sino son aquellos que hablan en contra de la verdad, que hablan barbaridades, que hablan obscenidades, que hablan cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Esos son los burladores, esos son los burlones para el Señor. ¿Y qué va a hacer con ellos? Se va a burlar de ellos, es decir, los va a ignorar, los va a hacer caer, en otras palabras, los va a destruir. Por eso hay que tener cuidado con ellos. Y aquí debemos resaltar cómo debemos identificar al burlón. Tenemos que tener cuidado, porque muchas cosas que ellos dicen tienen sentido, tienen lógica, pero debemos tener cuidado para no caer en la ignorancia. Tenemos que seguir siendo firmes con la palabra de Dios. Según el pasaje, el burlón es aquel que engaña al humilde y al de poco conocimiento, pero también es aquel que hace burla de la vida del otro, es decir, que también crea un bullying en esto. Y a Dios no le gusta ese tipo de personas. Dios no quiere que nos engañen con cosas que para Él no tienen sentido. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar a los burladores. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios. Por eso es triste en la actualidad ver a cristianos, mismos cristianos, que se burlan entre sí, que burlan a otros, que engañan a los niños, que se burlan también hasta a los predicadores. A mí me da tristeza, yo trabajo con jóvenes en la iglesia, a mí me da tristeza ver a los jóvenes que se burlan de algunos predicadores porque tienen un estilo de predicar que tal vez no están acostumbrados. No debemos hacer eso, porque todos los que predicamos estamos siendo usados por Dios siempre y cuando estamos predicando la verdad. Pero hay personas que se burlan. Yo he visto jóvenes burlándose de pastores y predicadores que hablan en lenguas. Y yo digo, pero si está hablando en lenguas y el Señor está con él y se está haciendo de la manera adecuada, ¿por qué nos vamos a burlar? Eso es un don del Espíritu. O aquellos que pegan gritos, hay pastores que pegan gritos. Yo recuerdo una vez estaba en una conferencia escuchando a un pastor y de la nada pegó un grito. Yo me quedé en shock porque uno no estaba acostumbrado a eso. Pero hay iglesias que lo están. ¿Por qué uno se va a burlar de eso? Es triste. Por eso no hay que ser burladores. Mejor seamos personas que prediquemos la verdad y enseñemos lo que está en la palabra de Dios. El Señor
tiene un propósito acá. En Pedro nos habla del elemento de cómo la primera tierra fue destruida por medio del agua, pero también nos menciona que ahora la tierra, por la misma palabra que viene del cielo, así como la misma palabra que creó los cielos y la tierra, va a ser destruida o está guardada para el fuego, es decir, que está reservado para el juicio de Dios. Aquí quisiera nada más aclarar, porque cuando nosotros vemos una destrucción, lo vemos como algo muy apocalíptico y nos imaginamos el fuego quemando las ciudades. Yo no sé si algunos de ustedes vieron la película del 2012, no sé si la vieron en algún momento, pero hay unas imágenes en esa película donde se habla de la destrucción del mundo, que uno dice, bueno, si pasa esto, realmente ahí sí estamos, pero mal, ¿verdad? Ahí donde explota un volcán, ¿verdad? Viene un terremoto y la tierra es tragada por el mar, hay una toma que pasan por Hawái y todo está en rojo porque todos los volcanes hicieron explosiones ahí, erupciones, perdón, y todo se está quemando. Viene un tsunami tan grande que cubre hasta el monte Everest. Bueno, o sea, una destrucción catastrófica. Y muchas veces nos imaginamos eso así. Pero aquí quisiera resaltar la importancia del fuego para Dios. Aunque esto suene caótico, el fuego puede representar dos cosas. Bueno, uno, representa la purificación. Y dos, representa la destrucción. Veamos, por ejemplo, en Deuteronomio nos dice que se ha encendido el fuego de mi ira que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas y consumirá la raíz de las montañas. Aunque esto suene muy devastador y creer que Dios nos va a castigar de esta manera, estamos viendo que no estaría reflejando la esencia de Dios cuando creemos que Dios es amor. Y sí, Él lo es. Pero el fuego, como dije anteriormente, también significa purificar. El fuego purifica. Cuando queremos empezar de nuevo algo, probablemente tenemos que destruir todo, limpiar y eso. Pero si hay un edificio que entró en llamas y se quemó, se destruye en su totalidad, llega a estar en cenizas y la tierra queda lista para volver a construir. Ese es el fuego que nosotros tenemos que interpretar en nuestras vidas. Por eso se habla de que el Espíritu Santo es como un fuego en nosotros. Porque el fuego del Espíritu Santo nos purifica. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos entendiendo que el fuego del Espíritu nos está limpiando. Nos está limpiando de tal manera que está quemando todas las cochinadas que tenemos. Esas cochinadas del pensamiento, los deseos del corazón, los está quemando para hacerlos cenizas. ¿Para qué? Para después uno limpiar y volver a reconstruir cosas nuevas. Por eso hay que permitir que ese fuego purificador sí esté en nuestra vida y entender que ese es el fuego que va a venir en el día del juicio, donde el Señor va a purificar la tierra. ¿Para quiénes? Para los santos. Donde ya ahí va a llegar el castigo y la destrucción de los impíos. Y es que ese castigo y esa destrucción no va a ser con que los edificios se van a caer y todo eso, sino que va a ser que ellos serán llevados al lago de azufre. Fuerte, pero ese es el fuego que necesitamos. Ese es el fuego que Dios quiere en nuestra tierra, que es de purificación. Y nosotros ya tenemos esa llamita. De hecho, ahora venía en el carro y estaba escuchando una canción que hablaba de la llama del Espíritu Santo. Y hay otras canciones donde dice que arda el fuego del Espíritu en mí. Y así, yo no soy cantante, pero más o menos así va la letra. Pero nosotros aquí somos ese fuego de Dios. Y tenemos que ir a purificar a aquellos que no lo conocen. Tenemos que traer a esas personas
a la iglesia para que conozcan de Cristo. Tenemos que ir a quemarlos. Ahora no van a ir con antorchas, ¿verdad? Por favor. Vamos a ir a hablarles con la palabra. Con eso es. Y ese es el fuego que Dios quiere que nosotros tengamos siempre guardados en nuestros corazones. Un fuego que purifica, no un fuego de destrucción. Porque les digo algo, como humanos siempre queremos la destrucción. Y yo creo que una de las cosas por la cual a veces nosotros deseamos que Cristo venga ya es porque queremos ver a aquella persona que me cayó mal quemándose en el infierno. Preferimos el castigo en la gente en vez de la misericordia. Y esto me lleva al tercer punto de la enseñanza, la buena tardanza. ¿Por qué la buena tardanza? ¿Qué importante tiene esto? Es que Pedro aquí nos levanta la esperanza de que sigamos estando firme con el Señor, a que no olvidemos que para Dios el tiempo es corto y largo para nosotros, que no podemos acelerar o desacelerar el tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto. Porque el pasaje dice que no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, para Dios no hay tiempo, porque el tiempo de Él es perfecto, porque Él todo lo tiene calculado a su tiempo. Y nosotros tenemos que respetar eso. Tenemos que entender que ese tiempo es la prueba perfecta para probar nuestra paciencia. Porque el Señor a su tiempo nos prueba en paciencia. Y siempre nos va a probar. Y la paciencia de Dios es la esperanza de nosotros. Porque aunque no sabemos cuándo será el día del Señor, Él nos está dando tiempo para seguir buscando el arrepentimiento. Porque en el momento que Él venga, ya ahí será tarde para arrepentirnos. Pedro con esta enseñanza hace alusión al Salmo 90. Y es claro que para nosotros 1000 años son muchos días. Pues si nos ponemos a pensar, tenemos 2000 años y es decir que Dios apenas tiene 2 días. O sea, qué montón de tiempo. Pero para el Señor no lo es, porque Él nos rige bajo nuestros estándares de nuestra física, sino que Él no tiene ni principio ni final. Es decir, que Él es eterno y a Dios no lo podemos meter en esa cápsula que nosotros llamamos tiempo. Por eso es importante tener esto en mente. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo va a hacer sus planes en la vida de nosotros. Dios sabe cuándo va a cumplir esos deseos que nosotros tenemos. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia. Y hablo iglesia a nivel general, la iglesia de Costa Rica. No sé si ustedes sabían, pero el país pudo haber cerrado más o menos, según la Alianza Evangélica, pudo haberse cerrado más o menos unas 400 a 500 iglesias en todo el país. 500, podemos decir que 500 pastores se quedaron sin iglesia por la pandemia. Y hemos visto un aumento en el ateísmo de las personas. En una cuestión de año y medio se pasó del 19% de ateos a un 27%. La iglesia en Costa Rica está viviendo tiempos difíciles. Hoy en día está costando atraer a la gente a la iglesia. Nos hemos mal acostumbrado a estar en la casa. Nos acostumbramos ya a saber que los domingos ya no me toca levantar temprano para ir a la iglesia.
Nos acostumbramos ahora a escuchar la palabra a través de las redes sociales. Y digo esto, escuchar, porque seamos sinceros. Cuando nosotros estamos viendo algo en la televisión, nos cuesta concentrarnos. Especialmente a esta hora cuando estamos haciendo el almuerzo. Y usted dice, uy, voy a poner el culto, pero estás ahí pensando en si corté bien la cebolla, uy, que se me va a quemar el arroz. La iglesia tiene que volver otra vez a los principios de la comunión. Y el trabajo, ese trabajo es de nosotros. Tenemos que empezar a traer a las personas nuevamente. Y tenemos que buscar también a aquellos que no conocen de Cristo para que vengan y lo conozcan. Y decirles, aprovechemos la tardanza de Dios, la buena tardanza, porque no sabemos el día y la hora que Él vendrá. ¿Cuánto tiempo quieres esperar para vivir dentro de la misericordia de Dios? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto tiempo? O sea, si andamos mal con Dios en este momento y está aquí en esta mañana, pues volvamos nuevamente a esa misericordia. Porque la tardanza del Señor es la misericordia de Él en todo momento. Porque su paciencia es su gracia y su gracia es nuestra salvación. Si estamos fuera de esa misericordia, volvamos nuevamente a esa misericordia. Si estamos dudando en salir de la misericordia de Dios, pues no lo dude, quédese en ella. Mantengámonos firmes, porque en ella no hay salvación. Hay un famoso refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque tal vez para mañana será muy tarde. No hay que verlo solamente para la venida del Señor, sino también para los días finales de nosotros. Porque también podemos ver que el final se basa en dos momentos de nuestra vida. El final de los tiempos es cuando Cristo venga, que esa es la parte escatológica. Pero también nosotros desconocemos cuándo va a ser nuestro final. Nosotros no tenemos ahí programado la muerte. Solamente una vez, hace tiempo escuché una noticia de una persona que programó su muerte para tal día y para tal fecha en Colombia. Llegó el día y la fecha y resulta que no la podían matar. Imagínense, alguien que programó su muerte al final no se murió ese día. Porque el Señor es el que tiene el control de las cosas. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar. Dios no quiera que sea pronto, ¿verdad? Pero también tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Y tenemos que también seguir viviendo bajo esa bendición que Dios nos regala todos los días de nuestra vida. Entonces, para ir cerrando con el tema de hoy, quizás nos preguntamos cuánto más se va a tardar el Señor. Como dije anteriormente, han pasado 2000 años y nada que viene. No sabemos la hora y el día de cuando Él vendrá. Pero de igual forma, cito las palabras de Pedro: Él no tarda en cumplir su promesa. Él no tarda. Estamos más cerca que hace 2000 años, pero Él no tarda. Entonces, en esta mañana, ¿cómo estamos preparados para la promesa de Dios? ¿Cómo está usted preparado? Yo espero que estemos preparados bien. Y si no, pues ahora oramos y le decimos al Señor: prepárame para ese día. También otra pregunta que hago: ¿acaso estamos poniendo en duda esa promesa? Bueno, yo les digo, no lo ponga en duda, porque esa promesa sí va a hacer. Al principio dije, Cristo no viene, pero eso es porque eran personas que lo predicaban en ese momento. Pero yo les digo hoy, Cristo sí viene y va a venir sobre nosotros para establecer su reino. Por eso seamos sabios y sigamos buscando el arrepentimiento del Señor, que es para estar siempre dentro de esa
promesa. Amados hermanos, nuevamente les repito, el Señor vendrá pronto. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero lo que sí sabemos es que Él vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que sin ningún aviso. Porque si los ladrones, si uno supiera cuándo van a entrar los ladrones, ellos probablemente dejarían una carta ahí en la casa de nosotros. Mire, tal hora, tal día, nosotros les vamos a robar. Obvio no. Pero esto no nos debe aterrar. Más bien, lo contrario, nos debe animar a seguir buscando de Dios, a seguir viviendo dentro del reino de Dios aquí en la tierra y seguir teniendo una vida llena de santidad, una vida en integridad con Dios. Y el apóstol Pedro termina diciendo en el versículo 18, dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Más bien, sigamos creciendo en la esperanza del Señor. Sigamos en los caminos de la integridad, de la santidad de Dios. Y que eso nos motive a nosotros a seguir creciendo, a seguir trayendo personas, a seguir llevando a gente a los pies de Cristo. Que el Señor bendiga a la iglesia y los bendiga a ustedes en todo momento. Si gustan, nos ponemos de pie para orar. Señor, hoy queremos agradecerte por la tardanza que nos da, Señor. Por esa buena tardanza que nos trae esperanza, que es el reflejo de su misericordia, Dios, para con nosotros. Señor, gracias, porque a través de esa tardanza, Señor, yo puedo vivir una vida llena de santidad, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, si he perdido el rumbo, si me he salido de los caminos, te pido, Dios, que nos enderezca nuevamente. Señor, como iglesia, te pedimos que nuevamente haga arder el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. También que arda el fuego en nuestras vidas para motivar a aquellos que alguna vez conocieron de la verdad y se han desviado, para que vuelvan otra vez, Señor. Queremos otra vez tener las iglesias llenas para adorarte, para glorificarte, Padre, porque no queremos que el mundo se pierda, Señor. Gracias, Señor, por esa tardanza. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos da, Padre. Ahora, Dios, ayúdanos a seguir teniendo esa vida llena en santidad, a ser santo como tú eres santo, Señor. Que si, Señor, si caemos, nos volvamos a levantar nuevamente en arrepentimiento y seguir para adelante. Porque la buena tardanza es tu gracia con nosotros, Señor. Es esa gracia que nosotros tenemos, Señor, para la salvación. Y hoy, Señor, a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, iglesia, y sigamos esperando a Dios con ánimo. Bendiciones.